leyendo del versículo 11 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 13, ya que el tema comienza en el versículo 11 del capítulo 5 y termina en el versículo 13 del capítulo 6, para tomar todo el tema del ministerio de la reconciliación. Y dice así la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 en adelante. Así puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Si estamos locos, lo estamos para Dios, y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano o de la carne. Y aún así, aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo, si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, como dice Reina Valera 60, nueva criatura es. Atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Por lo tanto, nosotros como colaboradores de Dios les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. No somos motivo de tropiezo para nadie, para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. Más bien siempre damos muestra de que somos ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces, desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Ay, Corintios, les hemos hablado con toda franqueza, le hemos abierto nuestro corazón. No les hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes sí nos han cerrado el suyo. Por tanto, les pido, como de un padre a sus hijos, correspondan del mismo modo y ábrannos
su corazón. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, tú que habitas en luz inaccesible, venimos a tu presencia, Señor, para pedirte que nos des sabiduría y entendimiento, para poder entender y aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor, y poder compartirla con los demás. Tú que nos has encargado el ministerio de la reconciliación por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que nos escondas bajo la sombra de tu cruz, donde derramaste tu sangre por nuestros pecados. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo, en su segunda carta a la iglesia de Corinto, le comienza a hablar sobre el ministerio de la reconciliación. En el versículo 11 comienza diciendo: así que puesto conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice que nosotros, o en este caso la iglesia, conoce el temor del Señor y procura convencer a todos a través de la predicación, la exhortación a venir a Cristo en arrepentimiento y fe a las personas. Para Dios es evidente lo que somos. Dios sabe quiénes somos, conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. Y es evidente todo para Él. Para Él no hay nada oculto. Y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes, le dice a los corintios. No estamos recomendándonos otra vez a ustedes. ¿Saben? No es una nueva recomendación de ellos mismos a la iglesia de Corinto, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Ahí él está hablando de un grupo de personas que el apóstol Pablo continuamente en muchas de sus cartas habla, y se refiere a estos judíos que se infiltraban dentro de la iglesia, que arrastraban las costumbres y las tradiciones de la ley, como fariseos que eran, y que buscaban aparentar, presumir de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Eran personas legalistas que buscaban ganarse el favor de Dios por medio de sus obras. Eso ya lo hemos leído en otras ocasiones. Y nos dice que no estamos recomendándonos, en este caso Pablo y sus colaboradores, otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a esos legalistas. Y dice, si estamos locos, lo estamos para Dios, y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. Sabemos que el apóstol Pablo, también en otra de sus cartas a Corintios, nos habla que aquellos que rechazan el Evangelio consideran la palabra de la cruz como locura. Pero para los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios para salvación. Y nos dice, por eso es que nos dice, si estamos locos, o sea, según ellos, lo estamos para Dios. Y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, de la siguiente manera. Al pensar que si uno murió por todos, ¿quién fue el que murió por todos? Cristo Jesús. Entonces todos murieron y Él murió por todos. Cristo murió por todos nosotros, todos los que creemos en Él, para que los que viven ya no vivan para sí, no vivamos para nosotros mismos, ¿saben? No vivamos una vida centrada en nosotros mismos,
para nuestra propia autorrealización, nuestra propia exaltación, alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. Ese no debe ser el foco de nuestra vida. Por eso es que dice, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, Cristo. Una vez nosotros estamos en Cristo, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Somos de Cristo, vivimos para exaltar a Cristo, para glorificar a Cristo, para magnificar a Cristo, para que Dios sea glorificado por medio de Cristo. ¿Sabe? Ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. No es como el mundo vive. El mundo vive enseñando que el hombre es el centro de todo. Y tú ves, los seres humanos buscan tener reconocimiento, tener fama, tener dinero, tener prosperidad, que la gente lo admire, que lo alaben al hombre. El hombre quiere ser su propio Dios. Pero una vez nosotros nos encontramos con Cristo, o Cristo es quien nos encuentra a nosotros, porque nosotros lo que estamos perdidos. Una vez Cristo nos encuentra y nos transforma por medio de su Espíritu Santo, pues nuestra vida cambia. Hay un cambio de mentalidad. Por eso es que el mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego significa metanoia, que significa cambio de pensamiento, de conducta y de actitud. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él hace que nuestra vida va así. Y de repente toma un giro de 180 grados. Y comenzamos a vivir de otra manera, a la manera de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo nos dice eso. Que ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que murió y resucitó por nosotros, Cristo Jesús. Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo crucificado y resucitado. El mensaje que el apóstol Pablo y la iglesia a través de 2000 años ha predicado. Así que, dice el versículo 16, que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano, según la carne, como dicen otras versiones. Y aún si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista de la carne, porque obviamente antes de nosotros nacer de nuevo, pues vivíamos según el mundo. Pero una vez Cristo llega a nuestra vida, ya no vemos a Cristo de la misma manera. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, y voy a usar la expresión de Reina Valera 60, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe? Que hay un cambio, una transformación en el ser humano. Una nueva creación, un nuevo nacimiento, como nos dice Juan capítulo 3. Que el Espíritu Santo es quien hace la obra de la regeneración, del nuevo nacimiento. Nacemos del agua y del Espíritu. Dios cambia nuestro corazón, nos quita un corazón de piedra y pone en nosotros un corazón de carne, como dice Ezequiel 36:26. Y esa es la nueva vida que el cristiano lleva luego de conocer a Cristo. Y nos dice que todo esto, toda esa obra de salvación, de nueva creación, proviene de Dios, ¿sabe? No de nosotros. No es que nosotros nos salvamos a nosotros mismos, no. Es Dios quien toma la iniciativa y nos salva a nosotros por gracia, porque ninguno de nosotros merece el cielo ni merece la salvación, porque todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni en uno. Pero aún así Dios tuvo misericordia de nosotros y por su gracia, por su favor inmerecido que nosotros no merecemos, Él nos ha salvado y somos nueva creación. Todo esto proviene de Dios. La salvación es una obra 100% de Dios. Y nos dice en la otra parte del versículo 18, ¿quién nos reconcilió? ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? A través de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios
nos reconcilió a nosotros cuando creemos en Cristo, cuando somos reconciliados consigo mismo a través de Cristo, y eso no fue todo, nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios nos salva, nos transforma, somos reconciliados con Él, y Él nos encarga el ministerio de llevar la palabra a otras personas que no conocen de Cristo, para que ellos sean reconciliados con Dios por medio de Cristo y reciban la bendición de la salvación eterna. Y nos dice el versículo 19, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Lo que estábamos diciendo ahorita, que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Vuelve y repite lo mismo. Cuando Dios nos salva por medio de Cristo, no toma en cuenta nuestros pecados, porque si tomara en cuenta nuestros pecados no nos iba a salvar, sino que no tomó en cuenta nuestros pecados, y ese acto es de pura gracia. Y a nosotros, vuelve y repite, nos encargó el mensaje de la reconciliación. En el contexto inmediato está hablando del mismo Pablo y los colaboradores, la iglesia primitiva, pero esto también tiene un aplicativo a nosotros, a la iglesia de hoy. Nosotros tenemos esa responsabilidad y ese ministerio. Y dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sabe? La iglesia, todos aquellos que somos seguidores de Cristo, somos embajadores del reino de Dios en nombre de Cristo. Somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Que es algo grande, la responsabilidad es grande. Y como si Dios les rogara a ustedes, por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el llamado a aquellos que están perdidos. Y es interesante porque esta carta va dirigida a la iglesia. Porque el apóstol Pablo sabe que dentro de la iglesia hay personas que no conocen a Dios. Por eso es que el mensaje debe ser constante, reconcíliense con Dios. La vida del cristiano no es que tú te arrepentiste una sola vez y creíste y eres salvo, no. La vida cristiana es de arrepentimiento y fe desde la A hasta la Z, de principio a fin. Siempre nosotros vamos a estar arrepintiéndonos y teniendo fe, creyendo en Cristo. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados y tenemos abogados. Algo que no tienen los que están afuera. Tenemos a un abogado que intercede por nosotros ante el Padre, que es Cristo Jesús. Y nos dice, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. La pregunta es, ¿la iglesia está haciendo eso? ¿Qué mensaje está llevando la iglesia a los perdidos? Porque es bueno llevar el mensaje, tener la intención, la buena intención de alcanzar a los perdidos. Pero el mensaje que le estás llevando es el correcto. ¿Estamos predicando el verdadero evangelio a los perdidos? ¿O estamos predicando otra cosa? Hoy en día uno escucha y ve esas campañas evangelísticas que hacen, por ejemplo, ahí en el Paseo Artesanal, en otros sitios que he tenido la oportunidad de ir. Voy a contar una, la de Héctor Delgado, que antes era reggaetonero, Héctor el Father. Él hizo una campaña, fue un montón de gente, porque era una persona que antes era reggaetonera, era bien famoso. Hubo muchas iglesias apoyando esa campaña. Si hubiese sido un hermano local, pues no iba nadie. Pero como es alguien famoso, pues se llenan. Porque la gente busca, tú sabes. Entonces, yo escuché el mensaje, estuve allí. Estaba lleno y todo el mundo estaba preparando el ambiente. Pues. Llegó tarde,
El predicador llegó tarde, llegó como 1 hora después. Y comenzó a predicar. Mucha gente, se veía que había personas que no conocían a Dios, que estaban allí. Él comenzó a predicar. Leyó, 2 o 3 versículos de la Biblia. Y después se puso a hablar del testimonio de él. Y así estuvo 1 hora y media hablando del testimonio de él, o sea, de la vida de él. Y después al final, que terminó de hablar de él, le dice a las personas, hace un llamado para que la gente reciba a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es eso? ¿Qué nos dice la Escritura? No es por nuestro testimonio que los perdidos serán salvos. Por medio, como dije en la predicación anterior, una de las predicaciones anteriores, por medio del testimonio de Dios. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al griego y después al gentil. Es el Evangelio lo que se supone que uno predique a los perdidos. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio está en todo el Nuevo Testamento, centrado en la obra de Cristo. El Evangelio es que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Pagó el precio en la cruz, fue sepultado, resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras, ascendió al cielo y volverá un día a juzgar a vivos y muertos. Ese es el Evangelio. Y ese es el mensaje que si las personas, el mensaje que las personas necesitan creer en ese mensaje, apropiarse de ese mensaje, recibir ese mensaje, internalizar ese mensaje para poder ser salvos. Porque de lo contrario, esas personas que están perdidas van en camino al infierno y no lo saben. Porque ¿cómo tú le vas a decir, voy a hablar aquí de mí, que si esto, que si lo otro? Entonces, ¿qué mensaje es ese? O sea, tiene que decirle la verdad a las personas. Si usted no cree en Cristo, si usted no se arrepiente de sus pecados, usted terminará en el infierno. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Cristo lo predicó: arrepiéntanse y crean en mí. Si no creen en mí, perecerán en sus pecados. Los apóstoles predicaron esto. El día de Pentecostés, Pedro, la primera predicación que hubo, predicó el Evangelio. Él no habló de su vida, de que él era pescador y Cristo lo llamó. No, él predicó el Evangelio. El apóstol Pablo, ¿qué predicaba? El Evangelio. Juan, el Evangelio. Esteban, el Evangelio. Todos predicaban el Evangelio. Si se predica el Evangelio, Dios hará la obra. Por eso es que muchas personas que tú ves en esa campaña, que hay mucha gente, yo vi mucha gente, había como 2,000 personas allí, fueron, escucharon el testimonio, hicieron un llamado, pasaron al frente, obviamente bajo presión emocional, porque les ponían, no, yo no presiono a nadie, voy a estar 10, 9, 8, para que la persona, para presionar, para que pasara al frente, como si la salvación fuera así, como si funcionara así. Y la persona pues pasa al frente, me imagino, le hacen que repita una oración, como que así funcionara la salvación no funciona así. Y después, lo más seguro, muchas de esas personas que fueron movidos emocionalmente, puede ser que sean como estos que caen y viene Satanás y le arrebata la semilla que hay en su corazón. Y no vuelven. Y así es que pasa muchas veces, porque no se predica el Evangelio. Muchas personas están ahí, escuchan, les gusta, porque es Héctor el Fadro, es fulano de tal, es el evangelista fulano de tal,
les gusta cómo habla, están un tiempito, pero después se empachan, porque, ¿sabes? Si tú le das algo que le gusta, tienes que seguir alimentándolo con lo que le gusta. Y eso es lo que sucede. Por eso es importante que la iglesia predique el Evangelio. Si vamos a predicar el Evangelio a los perdidos, tiene que ser el Evangelio. El Evangelio, porque es Cristo el que salva, Cristo el que restaura, Cristo es el que perdona los pecados, Cristo es el que nos salva de la ira de Dios que vendrá un día sobre este mundo. Y esa es la verdad. Y nos dice el versículo 21, que aquí vemos nuevamente al apóstol Pablo: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ahí está el Evangelio. Ahí en el versículo 21 está el Evangelio sintetizado en un solo versículo. Al que no cometió ningún pecado. ¿Quién fue ese? Cristo Jesús. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Porque en el Antiguo Testamento decía: maldito el que es colgado en un madero. Él cargó nuestras transgresiones en la cruz y nuestros pecados. El justo por los injustos. Cristo, que no merecía estar en esa cruz, estuvo allí por nosotros, para que en Él, en Cristo, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y cuando habla ahí de la justicia de Dios, se refiere a la justificación, a la salvación, a de que nosotros fuéramos declarados justificados en Cristo, por la sangre de Cristo. Es que nosotros somos salvos. Por la sangre de Cristo somos declarados inocentes en el tribunal de Dios. Porque solo en Cristo hay salvación. No hay más nadie. Él pagó el precio de nuestra paz. Y luego en el capítulo 6 dice: por lo tanto, después de todo esto, por lo tanto, nosotros como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, citando Isaías 49:8, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Por eso es que Él llama a la gente a reconciliarse con Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Sabe? Si usted escucha el Evangelio, hoy es el día de salvación. Si usted se reconcilia con Dios, ese es el día de salvación. Ese llamado se hace eficaz, ¿sabe? Se vuelve realidad cuando usted es reconciliado con Dios. Y nos dice el versículo 3 del capítulo 6, no somos motivo de tropiezo para nadie. El apóstol Pablo ahora hablando de lo que estaba pasando en su ministerio. Para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. Más bien, siempre damos muestras de que somos ministros de Dios. Con mucha paciencia. Es importante. Mas siempre damos muestras de que somos ministros de Dios, como Él da muestra de que es ministro de Dios. Milagros y sanidades. No, aquí nos dice, con mucha paciencia en las tribulaciones. Ahí es donde tú pruebas quién eres, si realmente eres quien dice ser. En las necesidades, en las angustias, en los azotes. El apóstol Pablo era azotado por causa del Evangelio, era perseguido, era apedreado por causa del Evangelio. En las cárceles, el apóstol Pablo fue encarcelado. Los cristianos durante esa época fueron encarcelados. Muchas de estas cartas fueron escritas dentro de la cárcel. Y nos dice, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo,
En el amor sincero, no el amor fingido, el amor sincero. Que el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 nos habla de la preeminencia del amor. Que el hermano Alfredo los otros días leyó. Ahí nos habla sobre ese amor sincero, incondicional. En la palabra de verdad, nosotros damos muestra de que somos ministros de Dios. Como dice, traza bien la palabra de verdad, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. En el poder de Dios, que el apóstol Pablo nos dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa. O sea, nosotros tenemos armas justas. La oración, la fe, la espada de la verdad. ¿Sabe? Nosotros mostramos que somos ministros de Dios cuando utilizamos las armas que Dios nos ha dado. Tanto para el ataque como para la defensa. La defensa, cuando viene la tentación, está la oración, la lectura de la palabra. Y nosotros resistimos los ataques y las acechanzas del enemigo. Recibiendo honra y recibiendo deshonra. En el ministerio vas a recibir personas que te reconozcan, pero también vas a recibir gente que no te va a reconocer, que va a decir que eres un charlatán, que eres un falso profeta, te van a insultar. Esto lo vivió el apóstol Pablo. Y nos dice, mala fama y buena fama. Cuando tú predicas el evangelio vas a tener buena fama y mala fama. Pero eso no puede crear ansiedad en uno. Uno puede estar, que aquel dijo eso de mí, y que, eso me molesta, me irrita. No. O sea, vas a tener buena fama y mala fama. Y nos dice, se nos considera mentirosos, pero somos veraces. El apóstol Pablo era considerado un mentiroso que incitaba a los judíos a quebrantar la ley de Dios. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Se consideraba mentiroso, pero somos veraces, somos verdaderos, porque seguimos la verdad. Desconocidos para unos, desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. El apóstol Pablo, luego de la persecución, de los azotes, de la iglesia que estaba con él, que pasaba por persecución, golpeados, maltratados, parecían estar moribundos, debilitados. Pero nos dice, parecemos moribundos, pero seguimos con vida. ¿Por qué? Porque seguimos al dador de la vida. Se nos ve castigados, pero no estamos muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos estar tristes, pero a veces uno se siente mal, emocionalmente, entristecido. Pero si uno está en Cristo, uno siempre está gozoso. A pesar de la situación y de las circunstancias, uno se siente gozoso por dentro. A veces hay personas que dicen, mira, este hombre no es expresivo con sus emociones. Lo ves así. A mí me critican mucho eso, porque yo no soy muy expresivo. En las iglesias pentecostales, que son bien expresivas, pues, acusan, como ellos miden la espiritualidad por el más que grita, el más que hace así, que se... Cuando tú no haces eso, pues dices, este está en la carne, este está muerto espiritualmente. Pues así hacen. Pero uno no sabe cómo es eso, ¿entiendes? Tú no sabes, tú no habitas en el corazón de esa persona para saber si está gozoso o no. Y nos dice esto, parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. O sea, no todo el mundo es expresivo emocionalmente. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Podemos estar pelados, no tener dinero,
Pero si compartimos el Evangelio, enriquecemos a muchos. Porque le estamos dando la bendición más grande, que no es una bendición material o física, es una bendición espiritual, que es recibir la salvación y la restauración y la reconciliación, que es el tema de este mensaje, en Cristo Jesús. Y nos dice el versículo 11: ay, Corintios, les hablamos con toda franqueza, les hemos abierto nuestro corazón, porque les han dado todo, han sufrido por causa de estas personas, persecución y todas estas cosas. Les abrieron el corazón porque les daban el Evangelio, les daban el mensaje para que ellos se reconciliaran con Dios. No les hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes sí nos han cerrado el suyo. ¿Sabe? Ahí le tira. Le dice, nosotros le estamos dando la mayor bendición, pero ustedes cierran su corazón a nosotros. Y no nos reciben como se supone que nos recibieran. Y nos dice el versículo 13, ya culminando: por tanto les pido, como de un padre a sus hijos, y los consideraba aún así como sus hijos, correspondan del mismo modo, o sea, sean recíprocos, respondan al llamado, ábranos su corazón, ¿sabes? Abran el corazón al mensaje del Evangelio. Ábranle el corazón a las personas que van a llevarles la palabra, a aquellos que están sufriendo persecución, a pesar de sus circunstancias, ellos están llevándoles la palabra. Abran su corazón. Ese es el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha encargado, si somos salvos, obviamente, porque una persona que no cree en Cristo no tiene el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación fue dado a aquellos que ya fueron reconciliados con Dios por medio de Cristo. Aquellos que son reconciliados por Dios son los que tienen el ministerio de la reconciliación a los perdidos. Todos los cristianos tenemos ese ministerio. El ministerio de predicar, de proclamar el Evangelio a toda criatura. En la iglesia local existen ancianos, presbíteros, pastores, diáconos que sirven en la iglesia como iglesia local y tienen la responsabilidad de instruir a la iglesia, capacitar a la iglesia, servir a la iglesia. Pero todos tenemos la misma responsabilidad, el mismo ministerio de llevar el mensaje de la reconciliación a los perdidos. Y no necesariamente tiene que ser haber una campaña evangelística para llevar el mensaje a los perdidos. Puedes ver una persona que está ahí, que tú no conoces, vas caminando por la calle y le hablas de Cristo, le hablas del Evangelio, o le das un tratado, un mensaje bíblico. Eso es compartir el ministerio de la reconciliación. Va que muchos asocian el ministerio de la reconciliación con treparse en una tarima y que vayan miles de personas. Este tiene un gran ministerio. No. Hasta lo más simple es grande para Dios. Entonces, si llevamos el mensaje, estamos haciendo algo grandioso. Aunque sea una sola persona. Aunque la persona no reciba el mensaje, como pasó aquí, tú estás haciendo tu gran labor de llevar el ministerio, y cumples tu labor de evangelista, porque todos somos evangelistas, todos. Hay unos que son evangelistas en términos de la iglesia, como iglesia local, de llevar el evangelio, que son encomendados al ministerio oficial como tal. Pero todos, en el sentido general, todos somos evangelistas, todos somos predicadores. Aunque no tenga el don de la oratoria,
aunque no sepamos hacer muchas cosas, si tú llevas lo que dice la Biblia, el Evangelio, tú estás haciendo tu labor y estás cumpliendo el ministerio de la reconciliación. Y ese es el mensaje que debemos llevar. Y nada, esto ha sido todo por este mensaje.